Bueno, empieza a haber algunas voces disonantes en el panorama monocorde que se ofrece a los lectores y a los consumidores de noticias de Occidente. No me extraña que venga de parte de Jeffrey Sachs, estamos hablando de Ucrania, porque es un histórico asesor de la ONU, es un tipo que ha advertido esta y muchas otras cosas, es una autoridad ética, además de ser economista, ética y moral para muchos, asesor histórico de las Naciones Unidas, profesor de Columbia, premiado en Harvard, porque es una de las personas que hablan de la necesidad de la sustentabilidad en el planeta, trabaja para la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y manifestó que la principal preocupación hoy en el mundo debe ser la soberanía de Ucrania y la paz en Europa y en el mundo, y no la presencia de la OTAN en Ucrania. Para el funcionario de la ONU, Jeffrey Sachs, actualmente nuestra principal preocupación debe ser la soberanía de Ucrania y la paz en Europa y en el mundo, no la presencia de OTAN en Ucrania, y aseguró que el país estará mucho más seguro si la OTAN detiene su expansión. Jeffrey Sachs es profesor de la Universidad de Columbia, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de esa casa de estudios, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y cuestionó la actuación de ambas partes en el conflicto en un artículo publicado en un diario de alta política, donde pidió que se avance en un acuerdo con Rusia que garantice la soberanía de Ucrania como país no perteneciente a la OTAN. Para el catedrático, que además se desempeña como defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Oficina del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, criticó la postura de quienes promueven el ingreso de Ucrania a la OTAN, al señalar que con la defensa de un derecho teórico ponen en riesgo la seguridad de Ucrania al aumentar la probabilidad de una invasión rusa. Sachs explicó que la solución al conflicto debe llegar de la mano de un acuerdo entre ambas partes sin incorporar a Ucrania a la OTAN y con la promesa de Rusia de respetar la soberanía de Kiev. De esta manera se podría lograr la desmovilización de las tropas rusas en la frontera y avanzar hacia una situación de paz sostenible. Un acuerdo de esta naturaleza es posible ya que conviene a ambas partes, manifestó, y agregó que quienes sostienen que esta hipótesis es ingenua olvidan que una propuesta así, en la cual se asegure a Rusia que Ucrania no será incorporada a la OTAN, nunca fue elevada a las autoridades del Kremlin. La tesis del catedrático y asesor de la ONU sostiene que el Kremlin busca de todas formas evitar que la OTAN se le posicione sobre antiguos territorios soviéticos, en este caso Ucrania, ya que de hacerlo se vería disminuida la separación geográfica entre Rusia y las potencias occidentales. En palabras de este hombre, Putin exhibe la continuidad de una mentalidad propia de la Guerra Fría, pero esa mentalidad también está activa en la otra parte. En ese sentido, afirma que si bien Rusia, una vez caído el muro de Berlín y disuelta la Unión Soviética, continuó aplicando tácticas y estrategias políticas y militares similares a la de la Guerra Fría. Lo mismo hizo Estados Unidos en innumerables cantidad de oportunidades, como ocurrió en Bosnia en 1995, en Belgrado en 1999 y en Afganistán en 2001, entre otros. Y en 2014, Washington apoyó abiertamente las protestas que culminaron con la caída del presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovych. Hoy nuestra principal preocupación debe ser la soberanía de Ucrania y la paz en Europa y en el mundo, no la presencia de la OTAN en Ucrania, menos aún alzar otro muro. Ucrania estaría mucho más segura si la OTAN deja de expandirse hacia el este, a cambio de que Rusia se retire al este de Ucrania y desmovilice su fuerza en las fronteras. Hay necesidad de una diplomacia que siga estos lineamientos con la participación de la Unión Europea y las Naciones Unidas, y concluye. Mientras tanto, Biden está dispuesto a reunirse con Putin para evitar una guerra en Ucrania. La Casa Blanca afirmó, hasta que los tanques estén rodando, se esforzarán por una salida diplomática al conflicto entre Moscú y Kiev. Sí, parece que la guerra está en la tapa de los diarios. Hay que componer noticias que no importa si tienen que ver con la realidad. Tienen que ver cómo impactan a la opinión pública. Y yo, lamentablemente, sí que siempre fue así. Porque la Primera Guerra empezó con el asesinato al archiduque de Austria, pero ¿y qué tenía que ver? Es como se presentó en los medios, que después terminó en 10 días, estaban todos los países metidos en guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que está dispuesto a reunirse con su par de Rusia, Vladimir Putin, si con ellos se evita una guerra en Ucrania. Esto lo dijo ayer su secretario de Estado, Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo a la CNN
que todo lo que estamos viendo sugiere que esto es muy serio, que estamos al borde de una invasión. La acción militar ya ha comenzado en el este de Ucrania, que enfrenta un aumento de los bombardeos de los rebeldes separatistas prorrusos, mientras que Occidente alega que Moscú movilizó más de 150.000 efectivos a la frontera de la antigua República Soviética. Pero hasta que los tanques realmente estén rodando y los aviones volando, aprovecharemos cada oportunidad y cada minuto que tengamos para ver si la diplomacia aún puede disuadir al presidente Putin de llevar esto adelante. Es propaganda política. Asimismo, Blinken recordó ante la cadena CBS que Biden ya dejó muy claro que está dispuesto a reunirse con el presidente Putin en cualquier momento, en cualquier formato, si eso puede ayudar a evitar una guerra. Ambos líderes se comunicaron telefónicamente el 12 de febrero. En Ucrania, reporteros de AFP escucharon más bombardeos durante la noche cerca de la línea de frente entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes respaldados por Moscú, que controlan partes de los distritos de Lugansk y Donetsk. Y en Bielorrusia, que limita con Rusia y Ucrania, continúan los ejercicios militares rusos, anunció Minsk el domingo, aumentando la presión sobre una situación ya muy tensa. Blinken dijo que esa es apenas una de las varias señales de que Moscú se está preparando para una invasión, con Putin siguiendo un guión casi al pie de la letra. Esperamos sinceramente que todavía sea un camino diplomático para salir de la situación, aunque reconoció que esa ventana se está reduciendo absolutamente. Estamos hablando de una real posibilidad de guerra en Europa, Severo. Es una puesta en escena, pero ¿sabe por qué? ¿Quién desmiente esto? La propia Ucrania. Destapa que es una puesta en escena. El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, dijo que es inapropiado vaticinar una escalada rusa en los próximos días. Sin embargo, señaló que eso no significa que no haya amenaza. ¿Qué es lo que dice Ucrania? Que Rusia no organizó formaciones de ataque entre sus fuerzas desplegadas cerca de la frontera y por lo tanto es inapropiado decir que una invasión podría comenzar mañana o pasado, según Reznikov. Esto no significa que no haya amenaza y que no pueda producirse un atentado más tarde. No es la primera vez en las últimas semanas que las autoridades de Kiev desmienten las previsiones estadounidenses de un ataque inminente contra Ucrania. Mientras tanto, la Associated France Press intentó conectarse con la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, quienes no confirmaron ni desmintieron la información sobre inminentes ataques rusos, transmitida también por los medios estadounidenses. En paralelo, los líderes de Ucrania, Rusia y varias de las principales potencias de Occidente redoblaron las gestiones destinadas a evitar una guerra entre los dos primeros países, mientras aumentó la tensión en la zona de Donbass, donde las autoproclamadas repúblicas prorrusas denunciaron ataques de artillería. Yo, la verdad, en la conversación con Emmanuel Macron, Putin le dijo que responsabilizó a Ucrania de provocaciones por la escalada del combate a los separatistas en el este del país. El mandatario pidió que la OTAN y Estados Unidos tomen en serio la exigencia de Moscú, tales como el retiro de la infraestructura militar de Europa del Este y el veto al ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica. Macron y Putin coincidieron en la conveniencia de intensificar las gestiones para encontrar una solución diplomática al conflicto, reportaron, en términos muy similares, el Palacio del Eliseo y el Kremlin, según la agencia de noticias AFP. Sí, la Associated France está mucho más alineada con la paz y desmiente lo que dice Estados Unidos. Pero hay una parte que también deberíamos recordar, de un drama que para mí, modo de ver, mi despreciable modo de ver, yo no soy experto en política internacional, pero hay cosas que duelen a la vista, que es la propia Ucrania. Porque Marco Zelensky, el presidente de Ucrania, recordemos que es un cómico y un actor, no es un político. Es uno de los tipos que suben, porque la gente está cansada de los políticos, entonces pone a alguien que es peor que un político a gobernar un país. Y pasan estas cosas. Un ex cómico y actor, ahora presidente, se ha comprometido ante Macron a no reaccionar ante las provocaciones y respetar el alto al fuego, según un comunicado de la presidencia francesa citado por la agencia rusa Sputnik. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, opinó que los compromisos de Putin con Macron son una buena señal esperada de que aún podría estar dispuesto a participar en la búsqueda de una solución diplomática, según el comunicado del gobierno británico. No obstante, Francia dijo que las conversaciones de Macron, Putin y Zelensky representaron uno de los últimos esfuerzos
posibles y necesarios para evitar un conflicto mayor. En tanto, Biden, que presidió hoy una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ucrania, sigue dispuesto a reunirse con Putin en cualquier momento, en cualquier formato, si eso puede ayudar a evitar una guerra, afirmó el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a la televisora CBS. De resulta de todo esto, ¿qué conclusión se puede sacar? Que la guerra ya empezó, nada más que están los medios. Se empezó sin dispararse un tiro. Es la guerra de mentiras. Donde es muy difícil saber quién tiene la verdad, donde se actúa con, primero, exagerando el poder del otro y el peligro del otro, segundo, poniéndose en víctima, y tercero, son 3 actos. Exagero el poder del otro, me pongo en víctima, le pido ayuda y digo, a todos tengan cuidado, y después me pongo en bueno, pero yo quiero negociar. Eso es lo que está ocurriendo. Ante un intento de avanzar sobre Rusia, y que Rusia no quiere saber absolutamente nada con tener cohetes a 300 kilómetros de Moscú. Te dice, bueno, pero eso nunca lo van a tirar. La experiencia indica que las armas que se crearon se usaron siempre. ¿Para qué se crean? Siempre puede haber un loco más loco que los locos que hay.